Crónicas del Real y Medio, quisiéramos mandar un saludo especial, muy especial, a la gente de Villorra, a la gente de bailadores, que hace unos días pues tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos y nos mandaban saludos y les pedíamos que los saludáramos a través de las Crónicas del Real y Medio. Compañero Elisaúl, pues miembro de la Juventud y enlace municipal del municipio Rivas Dávila, saludos para usted y para toda su gran familia y muchas gracias pues por seguirnos a través de este programa que es de ustedes, como siempre lo decimos. Continuamos acá con José Manuel Avendaño y vamos a hablar de algo muy especial, algo que quienes te hemos tenido la posibilidad de escucharte varias veces, sabemos que está inundado tu discurso, tu hablar, de algo que nos inspira. Y digo algo no porque no sea una persona, sino porque se convirtió en más allá de un ser, se convirtió en algo mágico, se convirtió en una fe. Hablo nada más y nada menos que del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Sí, bueno, Chávez, ¿no? Siempre Chávez, como diría mi abuelita, Chávez siempre Chávez. Efectivamente nosotros en el marco del segundo aniversario de la siembra fecunda del comandante y líder indiscutible de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, pudimos ver cómo otra vez Chávez lo hizo, cómo lo volvió a hacer Hugo Chávez. Chávez convocó desde la inmensidad donde esté a todo el pueblo merideño y venezolano una grandísima movilización que se hizo en el estado de Mérida y en los 23 municipios de nuestra geografía regional. Conmemoramos un año más, un 5 de marzo más, en las inmediaciones de nuestra Plaza Bolívar, rodeados de pueblo, rodeados de chamos, de juventud, rodeados de esperanza, de amor, de paz, de convicción, de espíritu patrio. La siembra de un hombre que, como los grandes hombres de la historia, fue fugaz, ¿no? Uno revisa en la historia el papel y la intervención de quienes cambiaron, torcieron la historia en favor de los más desposeídos y en verdad, así como la de Chávez, su paso fue fugaz por nuestro firmamento, por nuestra tierra, pues, por nuestra tierra. Y quizá esa característica impide que quienes compartimos con él esos momentos podamos comprender la inmensidad de su paso. Chávez, entre otras cosas, significó la posibilidad para los humildes de Venezuela de soñar. Nosotros con Chávez adquirimos el derecho de soñar, ese derecho que tenemos todos los seres humanos desde el mismo momento en que nacemos, pero que lamentablemente a los venezolanos se nos había conculcado por parte de una clase política aberrada, por parte de una clase política que había prostituido el poder en Venezuela y que le había arrebatado, entre otras cosas, al venezolano y a la venezolana ese derecho de seguir soñando. Con Chávez entonces asumimos ese derecho, empezamos a soñar, empezamos a hacer nuestros sueños realidad. Con Chávez nos volvimos el pueblo de las dificultades, pero también el pueblo de las 1000 victorias. Porque cuántas dificultades no pasamos en la mano del comandante Chávez, desde el mismo momento en que se lanzó a presidente, desde el mismo momento en que lanza el primer conjunto de leyes habilitantes que desembocaron en el golpe de Estado de abril del 2002, luego el sabotaje y el paro petrolero, después la batalla de Santa Inés, el referéndum revocatorio que se convirtió más bien en un referéndum aprobatorio, después los sabotajes, después las guarimbas, después las conspiraciones nacionales e internacionales, después el ataque permanente del gobierno paramilitar, narcoparamilitar de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, esa celada que le montó o que le tendió Álvaro Uribe Vélez a Chávez, incluso cuando él mismo se dispuso a ir a la selva a rescatar a los secuestrados, a las personas que se mantenían en cautiverio para, bueno, contribuir a la paz de ese país. Luego, bueno, su enfermedad, luego ese viacrucis que todos los venezolanos vivimos de la mano de Chávez, bueno, esperando que sobrepasara esa última adversidad que, bueno, lamentablemente no pudo pues superar. Y luego este escenario actual con el presidente Nicolás Maduro, que es el hijo de Chávez, que fue el que el comandante Chávez designó para que siguiese asumiendo las riendas de esta revolución y que ha enfrentado los 1001 demonios para poder seguir consolidando la revolución bolivariana y cumplir el legado de Chávez. Luego la guarimba, luego el asesinato, luego la muerte, luego el odio, luego el rencor y ahora, bueno, la injerencia frontal, directa y descarnada por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra el pueblo venezolano y contra el gobierno legítimo que encarna el presidente Nicolás Maduro. El presidente Chávez
Ustedes saben que nosotros hemos venido revisando sus discursos, sus intervenciones y pareciese, bueno, que en verdad estuviese viendo, que como seguramente lo está desde el espacio en el que él esté, lo que está ocurriendo en este momento. Y pareciese que lo estuviese analizando in situ, el discurso de Barack Obama, las decisiones que ha tomado. Chávez nos llamaba a nosotros a la unidad, a hablar con voz de pueblo unido. Chávez nos convocaba a la reflexión sobre la inmensidad de este territorio venezolano y sus virtudes, sus recursos energéticos, sus fortalezas y de las ansias que el país del norte siempre ha tenido de ponerle las manos a nuestro territorio. Hoy por hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se ha cansado de descargar dólares sobre inútiles, ineptos, sobre personas malas hasta para hacer el mal, bueno, ha asumido la responsabilidad y la batuta de llevar a cabo lo que siempre ha querido, que es derrocar el gobierno bolivariano, revolucionario y popular, que desde hace 6 años se instaló en Venezuela. Ante esta circunstancia, Miguel, ante esta circunstancia, pueblo de Ejido y pueblo de Mérida, los bolivarianos no debemos hacer otra cosa más que unirnos en torno al legado de Chávez y en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos, digo, y no únicamente los chavistas, porque las sanciones que el presidente Barack Hussein Obama ha lanzado sobre Venezuela no están dirigidas a individualidades en particular. Yo invito a quienes me escuchan, a quienes me ven, a que lean el decreto, a que lean la ley a través de la cual se pretende hacer ver a Venezuela como una amenaza para el mundo, para Estados Unidos, sobre todas las cosas. Es una sanción que habla de todo el pueblo venezolano, es una sanción contra el amarillo, azul y rojo, es una sanción, es una ofensa contra el escudo nacional, es una ofensa contra el araguanés, contra el turpial, contra el himno, contra el alma llanera, contra el golpe tuyero, contra la preciosa merideña, contra la venezolanidad toda. Por tanto, y ante esas circunstancias, la convocatoria que nosotros hacemos es la unidad. Ha iniciado un proceso de recolección de firmas, porque bueno, nosotros decidimos que en la Cumbre de las Américas debe hacerse sentir a través de la voz del presidente Maduro el sentir de los venezolanos, el pensar de los venezolanos, la convicción del venezolano, la convicción de ser libres, de ser independientes, de nunca más estar arrodillados ante imperio alguno. Esta es una realidad, o mejor dicho, esta es una actividad que nosotros vamos a llevar a cabo, por cierto, en la Plaza Bolívar de nuestro municipio de Campo Elías, pero también en las diferentes plazas de nuestras parroquias foráneas, porque en verdad, consideramos que debemos seguir dando muestras, así como el mundo lo está haciendo, de que ha quedado en ridículo el imperio. Una amenaza, nos dicen ellos a nosotros, una amenaza es la educación pública, gratuita y de calidad. Una amenaza es el sistema de salud público que hoy por hoy tenemos. Una amenaza es el poder adquisitivo del venezolano. Una amenaza es que en el año 2014 casi el 35% de los habitantes de Venezuela hayan podido viajar al extranjero con los dólares que le asegura el gobierno bolivariano. Eso es una amenaza. Una amenaza es la educación liberadora, entonces. Una amenaza es una canaimita en manos de un niño. Una amenaza son las universidades superpobladas de jóvenes que quieren estudiar y formarse para el mañana. Nosotros no consideramos que eso sea una amenaza. Una amenaza a la masacre que las tropas norteamericanas generan cada vez que salen de su frontera. Una amenaza, las bombas inteligentes que caen sobre escuelas, sobre hospitales, sobre barrios, sobre centros poblados. Una amenaza el altísimo consumo de droga que lamentablemente el país norteamericano manifiesta año tras año. Una amenaza, los intentos de golpe de Estado que se han dado en Venezuela impulsados por el gobierno norteamericano. Una amenaza, el Chile de Allende. Una amenaza, Torrijos. Una amenaza, Nicaragua. Una amenaza, digo yo, los escenarios propiciados en Nicaragua a través del Irán Contra por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Una amenaza, el bloqueo gringo contra Cuba. Una amenaza, los alimentos ¿no? Inyectados con químicos que provienen de transnacionales como la Monsanto, apoyados por los Estados Unidos de Norteamérica. Una amenaza el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros más bien somos la esperanza, nosotros más bien somos el futuro, nosotros más bien somos el trabajo, nosotros más bien queremos que nos dejen tranquilos para seguir andando por los caminos de la revolución, para seguir construyendo futuro, para seguir dando la educación a los que nunca la tuvieron, para seguir dándole salud a los que nunca la tuvieron, para seguir elevando, imagínate tú, los niveles de acceso a internet, que son los más elevados en toda Latinoamérica, a toda la patria. Eso es una amenaza, nosotros no consideramos que sea amenaza. Palabras más dicientes no podemos tener en este programa, y ya para concluir, José Manuel, lamentablemente todo lo que comienza termina. Todo tiene su final, como dice aquella canción sabrosa. Las palabras de salutación y despedida a esta gente pues que cree en la revolución,
que cree en este proceso, que ha sido bendecida por el agua bendita del comandante Chávez, que ha sido bendecida por las misiones sociales, que soñaron alguna vez estudiar y hoy en día tienen la oportunidad no solo de haber estudiado, sino de dar clases. Una bendición para cada una de las personas que hoy en día puede vivir en una casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Una palabra para ellos y para los que también aún no creen. Sí, la palabra nuestra sigue siendo de convocatoria, de inclusión, ¿no? De paz, de trabajo, de espíritu patriota, pero por sobre todas las cosas sigue siendo un mensaje de unión nacional, sigue siendo un mensaje de unidad nacional, sigue siendo un mensaje para que dejemos de creer en cuentos de camino, para que cese el odio entre venezolanos, entre merideños, entre ejidenses, para que en verdad miremos a través del cristal de la verdad lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que hay una revolución, que esa revolución tiene un apoyo mayoritario por parte de los venezolanos y de las venezolanas. La convocatoria que hacemos es a la práctica elevada de la democracia participativa y protagónica. La convocatoria que hacemos es a que todos, absolutamente todos los venezolanos y venezolanas, vayamos a dirimir nuestras diferencias políticas como hemos aprendido a hacerlo durante 19 procesos electorales y 16 años de revolución, a través de los votos, a través del debate político, a través de la batalla de las ideas. La convocatoria sigue siendo para que acompañen a este gobierno bolivariano y revolucionario a seguir elevando los niveles de eficiencia, de gestión en nuestras calles de Campo Elías, para que el que tenga ojos que vea, para que el que tenga oídos que escuche, para que se vengan del lado de los que construimos patria, del lado de los que construimos amor, del lado de los que construimos paz, del lado de los que siempre hemos hecho votos por la unidad nacional, de los que siempre hemos hecho votos para que esta Venezuela se convierta en una potencia, latinoamericana, se convierta en una potencia mundial. El llamado es para que se vengan para acá, para que luchemos juntos contra la guerra económica, para que luchemos juntos contra eso, que acaparan, que esconden los alimentos al pueblo, para que se vengan para acá y nos ayuden a seguirle poniendo a disposición de los más humildes los alimentos que la red Mercari y Pedeval pone a disposición del pueblo en el marco de esta guerra económica. El llamado nuestro sigue siendo de paz, de patria, de bolivarianismo, de chavismo, de espíritu independiente, combativo y emancipador. Un abrazo, muchísimas gracias a CTC Campo Elías, en verdad mi reconocimiento. Estamos esperando por allí concretar un recurso para esta televisora que en verdad sigue despuntando por la labor comunitaria que está haciendo. La invitación además la hago extensiva para que todos los viernes de 8 a 10 de la mañana sintonicen Ejidense 91.5 FM y bueno, interactúen con nosotros para construir Son de Pueblo y Papelón, el programa radial que busca precisamente que así como CTC Campo Elías en la radio también el pueblo tenga mucho que decir. Ya para cerrar, un último llamado de parte, en lo personal, a todo ese pueblo ejidense, a todo ese pueblo merideño que nos ve desde el Vigía, pasando por la zona de Mocotíes y hasta el Páramo a través de Tobarzat, en el canal 114, que en momentos como estos, donde es aciago un trémulo ataque de estos países imperiales que solo buscan la destrucción en nuestros países, en nuestros pueblos, que nos enfoquemos en unirnos para poder dar la lucha y enfrentar la batalla hasta conseguir la victoria. Nada más que las últimas 4 palabras de nuestro comandante: unidad, lucha, batalla, victoria. Hasta la victoria siempre, camaradas. Chávez vive.